intento de tratarlo en la gestión de Mauricio Macri y ahora el objetivo, porque forma parte del acuerdo con Estados Unidos, es tratarlo ahora. No tiene todavía fecha, iba a ser esta semana, pero al final se suspendió. Hola Tony, ¿cómo vas? Bienvenido. ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo está Silvia? ¿Qué tal? Un saludo también a toda la audiencia. Una semana también marcada en la Cámara de Diputados por muchos viajes. Hay 18 legisladores que también viajan a Boston para participar de una conferencia sobre inteligencia artificial y transparencia. Y también hay otro grupo de diputados del kirchnerismo que viajan a Barcelona para participar de un encuentro de presidentes progresistas. Así que una semana después de la que tuvimos con la ley de glaciares, donde vamos a ver por lo menos un poco menos de intensidad. Un poco menos de intensidad, pero mañana se reúnen distintas comisiones que le dan comienzo o empiezan a estrenar sus agendas. Decimos estrenar porque por ahí no son temas súper actuales o de estricta coyuntura, pero bueno, luego de haberse constituido todas las comisiones, empieza a conocerse por dónde van a pasar esos debates. Repasamos brevemente cómo viene la agenda de esta semana. Bueno, mañana martes a las 13 horas se reúne la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas para poder justamente establecer la agenda. Una comisión que me atrevo a decir que va a ser bastante relevante porque justamente el sector de las pequeñas y medianas empresas está atravesando una crisis preocupante. Hay muchos puestos de trabajo que se están perdiendo, muchas pymes que están cerrando. Está toda esta cuestión de fondo de a ver, digamos, qué vienen a traer estas grandes plataformas importadoras de productos. Que afectan mucho a las pymes. Que afectan muchísimo. Bueno, vamos a ver qué agenda nos propone Pablo Farías, el presidente de la comisión, que, digamos, un socialista, exfuncionario del gobierno de Puyaro. Sí. Vamos a ver qué es lo que nos está proponiendo va a estrenar como su gestión. Su gestión. Bueno, decíamos, ¿no? Las pymes que son el gran motor de la economía y que, bueno, están tratando de salir a flote después de lo que fue la pandemia, que también se llevaron una parte muy preocupante. Y ahora lo pongo un poco sobre el escenario, esto que estás trayendo vos, ¿no? Que muchos diputados se van a Boston a debatir en torno de la incidencia de la inteligencia artificial. Y estamos en una época donde esto obliga a todos los empresarios, los emprendedores a adecuarse a las nuevas reglas que corren, y ni que hablar cómo esta cosa manufacturera y artesanal está en vías de extinción de mano de procesos que traen todo terminado, realizado, donde es el show de las compras online, digitales. Hay como contrastes también un poco generacionales de los tiempos que corren. Seguramente es una agenda desafiante. Por el otro lado, hay muchos emprendedores que en general son aparte emprendedores familiares. Cuando digo esto es que detrás de las pymes muchas veces hay segundas y terceras generaciones de pequeños empresarios que están ahí como, bueno, queriendo reglas claras, viendo a ver qué es lo que se puede destrabar por ejemplo, de la agenda tributaria, impositiva. Son muchos los desafíos y seguramente se necesita mucho trabajo desde lo normativo para poder estabilizar un sector que es muy importante y que es muy nutrido en nuestro país. Sí, un tema que también va a ser parte de la agenda pensando las cuestiones laborales. Es cierto que ya se sancionó la ley de reforma laboral, pero sigue todo ese capítulo judicial. Muy atentas también las pymes respecto de esas comisiones, ¿no? Tal cual. Que queda la oposición a cargo de funcionar un poco como sostén, más allá de que en muchas ocasiones no vayan a tener la posibilidad de dictaminar en proyectos importantes que puedan complicar al gobierno. Tal cual. También, una hora más tarde, se va a reunir la Comisión de Relaciones Exteriores, Culto y Legislación General. Bueno, también para seguir de cerca todos los debates. El mundo además está viviendo hoy ya prácticamente todas las personas coinciden en que está viviendo una ola de creciente y preocupante antisemitismo que está proliferando en Europa. Esta cuestión también sobre este nuevo conflicto internacional que genera posturas de un lado y del otro, algunos sectores políticos que están pidiendo por la neutralidad de la Argentina, la preocupación sobre estos grupos terroristas que ya han oportunamente amenazado y infundido el terror en nuestro país con este doble atentado que sufrimos.
lo que ahora mismo está pasando en la zona de Oriente Medio con lamentablemente el deterioro de ese posible principio de paz que se Igual había siguen acordado. las negociaciones, ¿eh? El bloqueo del Estrecho de Hormuz. Sí, pero igual siguen las conversaciones. Sí, Volvieron a reanudarse las conversaciones a través de terceros países. por eso. Claro, ya no en el marco, aclaramos, de lo que fue la conferencia tripartita en Pakistán, que bueno, fracasó. Se terminó mal. Pero se entiende que sí, que siguen esas conversaciones. Muy bien. Y también a las 2 de la tarde, en otro plenario de comisiones, perdón, no es un plenario, es una comisión, la Comisión de Trabajo, de Comercio, para establecer también la agenda de trabajo. La de comercio, bueno, también un poco tiene temas que se tocan con la de pequeñas y medianas empresas, pero bueno, también importante ver qué es lo que está pasando en todo el sector comercial. A las 15 horas se reúne la Comisión de Agricultura y Ganadería para tratar proyectos de resolución. También siempre un sector muy relevante de nuestro país, capaz de generar divisas, ingreso de divisas, el sector agropecuario. El sector agropecuario también otro de los sectores que mira con atención qué va a pasar con la ratificación del contrato, del convenio, del tratado sobre patentes. Entonces ese también lo mira, igual que lo miran los laboratorios nacionales de medicamentos, lo miran con mucha atención por el tema de la ley de semillas, las empresas, muchas empresas nacionales. Bien, bueno, sí. Y agropecuarias. Y ese justamente es tu tema, el tema que trajiste hoy, Sí. el de la ley de patentes. Digo porque estuve investigando un poco cómo venía y recordando qué es lo que había pasado en otros gobiernos sobre este tratado. Bueno, te escuchamos entonces con atención. Bueno, vamos con Dale. mis placas. Muy bien. Bueno, entonces les voy a contar un poco. Hace muchos años, tengo que ir a la historia, hace muchos años, Me gusta. en la década del 70, por eso digo son muchos años, Y son. se aprobó el Tratado de Cooperación en materia de patentes. No adhirieron todos los países, adhirieron algunos países. La Argentina recién adhirió en 1993. Perdón, se puso en vigencia en 1993 y la Argentina recién adhirió en 1998. Desde esa fecha no se ha podido demasiado avanzar con el tema. ¿Por qué? Porque hay algunos sectores que se oponen a... Claro. Y, digamos, dicen que la Argentina ya tiene una ley de patentes. Lo que pasa es que esa ley de patentes le seguía permitiendo, la que está en la Argentina, de poder, de que no haya una patente que le impida avanzar en la realización, supuestamente, de medicamentos a los laboratorios nacionales. Bueno, voy a contar un poco. Las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria debatirán en los próximos días el Tratado de Cooperación en materia de patentes aprobado en 1970 y que entró en vigencia en 1993. El gobierno de Carlos Menem firmó la adhesión en 1998 a ese tratado internacional, pero solo obtuvo la media sanción del Senado. Y ahora debe ser considerado por la Cámara de Diputados. En el tema de los tratados internacionales no se caen las medias sanciones. Claro. Ese es un dato que es, digamos, insólito porque estamos hablando de un tratado ratificado hace más de 20 años. Sí, por el Senado en el Casi 30, digamos. Estamos ya más cerca de los 28 años. En el 98, ¿no? 98, exactamente. El Tratado de Cooperación en materia de patentes crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros. Y es decir, que si un país miembro, si la Argentina adhiere y un país presenta acá una patente, otro no lo puede copiar. Tiene que respetar al autor de la patente. Claro. Ese es el tema más controvertido. Al realizarse una única solicitud, se realiza una búsqueda internacional válida para todos los países miembros del tratado y se obtiene una opinión escrita respecto a la invención. Al contar con la solicitud ante el tratado
de cooperación en materia de patentes, quien solicite debe traducir el material a los idiomas pertinentes y solicitar la patente en los países que desee. Quiere decir que si viene acá y pide eso, no se le puede estar copiando. El tratado no otorga, digamos, la patente, pero sí unifica criterios. Digamos, cada país va a seguir teniendo su ley de patente. La Argentina Claro. lo tiene. Estamos hablando de patentes a todo nivel, ¿no? A todo nivel. O sea... Los que están más preocupados son los laboratorios nacionales y los agropecuarios, y las empresas agropecuarias. Ok. El tratado es objetado por los laboratorios nacionales en medicamentos, ya que sostienen que la Argentina tiene una ley de patentes equilibrada. Y dicen que esto beneficiaría a los laboratorios extranjeros. Este es uno de los motivos más que podrían llegar a producirse bastante debate con respecto a esta materia. Ok, bueno, nosotros hemos aprendido bastante sobre la cuestión de patentes cuando los laboratorios vinieron aquí a explicar un poco qué es lo que pasaba con la producción de vacunas, ¿se acuerdan ustedes? Porque, bueno, hasta aquí era todo un mundo muy desconocido y también que ejerce mucho poder de lobby. Así que han tenido que venir aquí a responder preguntas, inquietudes y un poco se preguntaba o se pedía frente a una pandemia global. ¿Por qué no se liberaban las patentes y se podía compartir procesos investigativos y confección de vacunas a nivel sobre todo regional? Que si eso hubiera sido la respuesta, hay quienes dicen, probablemente hubiera habido menos muertes como resultado de la pandemia y además mucha especulación, ¿no? Respecto de por qué a unas sociedades unas comunidades les ponían una determinada vacuna, a otros otra, qué traía eso aparejado, etcétera, etcétera. Digo específicamente, pero cuando hablamos de patentes, por eso te preguntaba, es a nivel industrial general. No, fundamentalmente esto podría afectar en la Argentina el tema medicamentos. Que los laboratorios nacionales copian de algunos laboratorios extranjeros. Los laboratorios extranjeros quieren que se mantenga su invención, que se pague por su invención. Bueno, este es un debate. Claro. Que ya viene desde la época del gobierno de Menem cuando se aprobó la ley de patentes. Hubo una fuerte discusión y hubo unas fuertes denuncias también de lobbies. ¿Y sí? La embajada norteamericana dijo que se hacía una ley a la medida de los laboratorios nacionales y perjudicando a los laboratorios extranjeros. Bueno, Hubo muchas denuncias cuando se trató esa ley. Sí, la principal preocupación, y el gobierno ahí también intentó una forma de resolverlo a partir de un decreto, tiene que ver con el costo que pasarían a tener los medicamentos, porque uno de los puntos importantes, ¿no?, de esta ley de patentamiento que adhesión al acuerdo internacional, tiene que ver con el tema de replicar en Argentina medicamentos con patentamiento de otras empresas. Entonces eso hace que se abaraten los costos de esos medicamentos. Lo que el gobierno resolvió es que los medicamentos que ya vienen funcionando así se mantengan. Temas son los que vienen hacia adelante, como una forma de no suspenderle de un día para el otro a los laboratorios nacionales los medicamentos. También que hacen bastante abuso de precios, te voy a decir, los laboratorios nacionales. Sin duda. No voy Por a eso defender tuvieron que abrir Silvia. un poco la No digo eso. importación porque los precios habían aumentado en forma general. Sí. Hay todo un debate sobre ese tema. Lo que tiene que ver es con la fabricación de medicamentos con patentamiento extranjero, cómo se venían realizando y cómo se van a seguir realizando a partir de ahora. futuro. El gobierno les garantiza que los que ya venían realizando con una especie de genérico, sigan funcionando. La cuestión va a ser para los próximos. Hay muy Exactamente. poco medicamento que se investiga y se fabrica en nuestro país exclusivamente, muy poco, pero lo hay. Hay muy poco laboratorio Claro. local, nacional, son muy poquitos, creo que hay 1 o 2, y uno se dedica específicamente a la investigación en enfermedades raras. Sí. Que se imaginan ustedes todo lo que eso supone, ¿no? De procesos de investigación, de aprobación y de distintos protocolos. Es bien interesante cómo funciona todo esto y ustedes ya saben, porque nosotros lo hemos visto, con el tema del fentanilo, el poder de lobby que tienen, cómo hasta último momento este tema se contuvo hasta que fue el Congreso que dijo, bueno, no, hasta acá hay que investigar qué fue lo que pasó. Si hubo adulteración, si hubo envenenamiento, si hubo intoxicación
qué fue lo que pasó con el Y fentanilo. ahora tenemos porque- robo también. y ahora también toda la cuestión esta de los médicos que aparecieron vinculados a estas fiestas de viajes controlados con estos anestésicos, bueno, aparece una Sí. vez más este laboratorio, ¿no? Sí, también hay una cuestión El que... HBL Pharma, creo que se llama. Sí. Hay otras cuestiones, ¿no?, que plantean las farmacéuticas nacionales, que tiene que ver con la inversión en ciencia y tecnología, que el gobierno decidió Bueno, es un tema grave. Sí. pasarle la motosierra, al punto tal que muchísimos planes de acción que se venían tomando en conjunto con organismos estatales, el CONICET principalmente, y también empresas privadas en el desarrollo de nuevos medicamentos, en las investigaciones científicas, muchas de ellas quedaron acéfalas a partir de el recorte que hubo en esa materia. Entonces, lo que plantean también los laboratorios es: nosotros estamos dispuestos a competir. Bueno, eso uno después lo tiene que ver si realmente es así, por lo menos discursivamente lo que dicen: estamos dispuestos a competir, pero nosotros estamos compitiendo contra empresas que tienen financiamiento estatal en desarrollo e inversión de Claro. ciencia y Es tecnología. un gran tema el que vos traes, sobre todo porque todavía estamos disfrutando de los dulces que dejó Artemis 2 con este viaje en el cohete de este nanosatélite argentino, confeccionado por universidades públicas e institutos como la CONAE y el Instituto de Radioastronomía, creo que se llama, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero bueno, donde ahí de nuevo, a partir de toda la información que viene de esta expedición, primero te das cuenta que invertir en ciencia y tecnología es relevante, es importante. Después leía que nuestro país, por la característica, por el tema de la forma que tiene nuestro país, astronómicamente es muy relevante. Sí. Y después los talentos, ¿no?, asociados a esa cantidad inmensa de científicos que, por ejemplo, van a tener datos respecto de radiación. Todas estas cosas hacen después a todo el área de salud, todo el área de comunicaciones. O sea, la ciencia y la tecnología, sin lugar a dudas, es como el gran capital para poder invertir en innovación. Y la Argentina tiene un Por lugar supuesto. muy preponderante que hasta acá se lo trató de subestimar, pero medio como que es como un globo que trataron de meter abajo del agua, ¿no? Donde todo el tiempo está saliendo el streaming del CONICET. Claro. Además, Ahora si uno estos científicos. No es una cuestión de los países comunistas, como les gusta decir al gobierno, el tema de la No, de inversión los en ciencia y países más... tecnología. Los países hasta que globalmente están más alineados con el que el gobierno más alineado está, son los que mayor inversión en esto tiene. Desde uno puede pensar hasta la inversión en ciencia y tecnología para la cuestión bélica, o hasta para el desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos que puedan salvar la vida de personas. Entonces, ese es un poco el planteo también que traen las farmacéuticas a la hora de plantear que el gobierno los está atacando. Después hay que ver, como decía Silvia, los sobreprecios que se plantean, los beneficios que tuvieron durante tantos años con todo tipo de importación cerradas en esa materia y demás. Pero una cosa no quita la otra. Tal cual. Bueno, ahí está uno de los proyectos que nos trae Silvia. Quiero repasar brevemente también antes de ir a la pausa. El miércoles es un día de mucha agenda parlamentaria. Va a haber una reunión conjunta donde van a estar trabajando alrededor de distintos tratados internacionales. Sí. Uno es el Convenio Internacional de Nairobi. Otro es el Acuerdo de Cooperación Mutua con Uruguay. Sí. Y otro es el acuerdo entre Argentina y la Secretaría de Convenio de Basilea. Bueno, todos nombres muy específicos sobre estos acuerdos internacionales. Nosotros también siempre les solemos contar estos grupos de amistad parlamentario que se reúnen para poner agendas comparadas. Bueno, muchas veces de allí surgen estos convenios, estos acuerdos, estos tratados, donde lo que se trata es de promover la interacción entre países que a veces a priori uno dice, bueno, ¿qué tienen en común o qué puede tener que ver la Argentina con Nairobi o la Argentina con, no sé, otras ciudades remotas? Pero bueno, resultado de estos grupos de amistad y estos intercambios de agendas comparativas
surgen trabajos muy interesantes. Así que vamos a estar también comunicando sobre esa agenda que se va a poner en marcha el miércoles. Es decir, martes y miércoles va a ser un día de actividad en comisiones, empiezan a poner en funcionamiento sus agendas y empiezan a poner en funcionamiento este nuevo año parlamentario. Nosotros tenemos que hacer una pausa cortita. Cuando regresemos vamos a hablar de, más allá del tema que trajo obviamente Tony para conversar con nosotros, otro que tiene que ver con, me parece, empezar a reconocer que bueno, mucha gente, lo que se llama la economía real, no la está pasando bien y empieza a haber un reconocimiento de eso. Hay un proyecto que les queremos contar sobre una especie de observatorio de familias endeudadas y ver de qué manera se pueden poner en marcha algunas medidas para que, lejos de ponerle todavía la presilla del cinturón más ajustado o ponerles el pie encima, es facilitar, primero, reconocer esta situación. Es tristemente una situación que hoy atraviesan muchas familias argentinas y lo otro es no hacer un negocio de eso, ¿no? Sino poder facilitar que estas personas se puedan poner al día con planes de cuotas y demás. Pero eso lo charlamos en un ratito cuando volvemos de la pausa. Ya venimos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur, Unión Europea.
Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Según el INDEC, 1 de cada 4 hogares argentinos durante el 2025 pidió un préstamo, pidió un crédito. Y en los hogares de menos recursos, esta cifra, esta estadística, asciende a 1 de cada 3. ¿Se imaginan ustedes que por la baja del poder de compra del salario y el deterioro de lo que llamamos la economía real, esta situación, este escenario que toma por lo menos a 1 cada 3 familias y media para hacer un promedio, hace que esos créditos en su gran mayoría
vayan escalando estrepitosamente según contra quién hayan sido tomados. Si es una entidad bancaria, la situación es una, y si son entidades no bancarias, lo que se conocen como billeteras virtuales, la situación es otra, y el nivel de morosidad va ascendiendo. Y además, la finalidad por la cual estos argentinos toman estos créditos más tiene que ver en el último tiempo, o del último año esta parte, con cubrir gastos corrientes, necesidades básicas. Frente a este escenario, hay un grupo de diputados que está trabajando alrededor de un proyecto que se llama un proyecto de segunda oportunidad. Es, digamos, primero, reconocer que esta situación es cada vez más creciente y preocupante, y que lo que no se quiere hacer es justamente empeorar la calificación de estas personas y la situación que a veces incluso termina en el suicidio, de las personas que llegan a niveles muy altos de deuda, terminan quitándose la vida o metiéndose en problemas. Es ahí donde encuentra siempre un vestigio, un espacio el narcotráfico, el usurero del barrio, digamos, personas que terminan aceptando condiciones que ustedes ni se imaginan solo porque lo que quieren es terminar de pagar deudas que son impagables. Es una pelota de nieve terrible que empieza a acumularse y que después se convierte en situaciones, en escenarios muy tremendos. Bueno, frente a esto, entre otras cosas, se propone, bueno, crear un observatorio, crear un sistema gratuito para poder reestructurar esas deudas, congelar las deudas, algo que también hemos escuchado mucho de los deudores de los créditos UBA. ¿Te acordás que...? Sí, pero es una situación, me parece, totalmente diferente. Acá estamos hablando de gente que se endeuda no para comprar una vivienda, se endeuda porque no puede pagar la luz, porque no puede pagar el gas. Hay gente que toma créditos para pagar la tarjeta. Exactamente. Sí. Que la tarjeta la terminan usando para pagar alimentos o para pagar gastos corrientes. Sí, es esa pelota que se pone ahí en marcha y que es infrenable. Bueno, proponen generar planes de pago que no superen la situación crediticia de las personas. El 30% de los ingresos, que no superen el 30% de lo que yo estuve leyendo de los ingresos, porque ese es otro tema. Sí, es un punto que siempre se presta a discusión porque muchas veces también lo que termina ocurriendo, hay créditos que la gente no deja de pagar por cuestiones de altísimos intereses o por miedo a desalojos, como muchas veces ocurre con la vivienda. Sí, ahí también este proyecto implica que si te adherís a este sistema se suspendan los juicios de desalojo mientras estés en esta negociación. O sea, que te congelan la deuda, te suspenden la amenaza de que te van a sacar, pero vos te comprometés un plan de pago. Mira, yo me acuerdo hace 2 años, 3 años, me contacta una persona, ¿no? Una chica que yo conocía de otro trabajo. Me dice, mira, estoy desesperada, estoy buscando trabajo, ¿me puedes ayudar? Sí, le digo, obvio, contame qué estás haciendo. Me dice, mira, estoy maquillando. Bueno, dale, obvio, perfecto. Pero mira, me dice, tengo un problema gigante. Dejé de pagar el monotributo porque estoy sin trabajo, esto me generó una deuda, no me pude adherir a ningún plan de pagos porque no supe cómo hacerlo, entonces me generó una deuda terrible. Entonces todos los trabajos necesito hacerlos necesito trabajo, pero necesito hacerlo en negro. Entonces era como muy difícil. Pero bueno, y entonces ella quería entrar a trabajar en una empresa o... digamos, una manera más formal para poder levantar esa deuda, pero al mismo tiempo en negro, que ninguna empresa en general, salvo que sea una cosa más digamos, necesitaba de uno a que uno, le hagan un contrato laboral sin que sea un monotributo. Claro, o sea, un no contrato, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo haces? Que te factura otra persona, bueno, un problemón. Y era un monotributo que le dije, pero en su momento era un monotributo muy chiquito, pero claro, ella sin trabajo empezó a dejar de pagarlo. Que este es un gran problema que muchas personas tienen, que es la deuda de los monotributos y demás. Así que yo creo que es interesante primero esto de reconocer que, bueno, es un porcentaje muy alto de las familias argentinas que están en esta condición y me parece que es importante. Se endeudan mucho con todas las... que aparte cobran intereses mucho más altos que los bancos, digamos. Las billeteras virtuales. Terrible, terrible. Y porque tienen esa posibilidad de darle un crédito a alguien no bancarizado, entonces es un crédito mucho más caro porque también es mucho más alto el riesgo de que no se devuelva ese dinero. Exacto.
y ya tampoco pueden acceder a las billeteras virtuales. Terminan accediendo a, como decía Meli, al prestamista del barrio. Claro. Sí, vos sabés que cuando vos preguntás un poco qué es lo que está pasando hoy por hoy en los barrios de emergencia, en las villas, bueno... En clase media baja. También. Lamentablemente está muy activo esto y termina, pero muchas de las historias policiales que después nosotros terminamos contando, en realidad de fondo está todo esto. Hay una deuda, hay una persona a la que no le pudieron cobrar, porque cuando vos estás en el sistema de la informalidad, todo sucede en el mundo de la informalidad, entonces te aprietan de manera informal, te ponen al Far West un par de tiros en la pared de tu casa para que te acuerdes que debes y que con esa persona no te podés meter. Entonces ahí aparece el narco del barrio y te dice, che, bueno, espera, no te preocupes, ¿qué necesitas? No te preocupes, entre comillas. Bueno, todo lo que ustedes ya saben. Este es interesante proyecto, una iniciativa de Unión por la Patria. Sí, un proyecto que también, bueno, como recién contábamos, ¿no? Trae directamente problemáticas de las familias argentinas, de millones de personas que de alguna u otra manera están endeudadas y que busca resolver de alguna forma esta situación. Va a ser interesante si se presta este debate en las comisiones, ver cómo los distintos bloques políticos proponen, ¿no?, alguna forma de resolver esta problemática que sin duda afecta a miles y millones de personas. Muy bien, vamos a seguir contando más detalles, vamos a conocer después seguramente algo más de cara de los protagonistas, pero en realidad también se toma sobre cómo otros países han incentivado a la toma de deudas. Pero acá la idea es desendeudar a las familias para que se puedan poner a consumir también, porque la familia endeudada es una familia que no consume, ¿no? Que suspende todo y no consume. Bien, Tony, vamos con vos, con este proyecto impulsado por el diputado Jorge Ávila, que es un proyecto para reforzar el descanso semanal. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene este proyecto? Así es, vamos a hablar un poquito de este proyecto que, bueno, decíamos, la discusión por la reforma laboral, si bien ya fue sancionada, todavía tiene coletazos en el Congreso de la Nación. Este es uno. Y como decía Meli, vamos a hablar del diputado Jorge Ávila, del Bloque Unidos por la provincia de Chubut, un diputado de perfil más bien bajo en esta Cámara, un diputado que viene del sindicato de petroleros en su provincia y que responde en un acuerdo que tiene el sindicato con el gobernador Ignacio Nacho Torres. El proyecto del diputado es para modificar el artículo 207 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta es una iniciativa que lo que busca es garantizar el descanso semanal y evitar que el trabajo en días de francos quede sin compensación. Algo que de los que los periodistas sabemos bastante, que tiene que ver con, bueno, cómo recomponemos cuando trabajamos días feriados que no nos corresponden, o también en nuestros francos muchas veces por coberturas que exigen de nuestra presencia. Esta iniciativa acá en la segunda placa fija que establece que si el trabajador presenta servicios en su día de descanso, el empleador debe otorgarle el franco compensatorio en la semana inmediata siguiente. Si no lo hace, el trabajador podrá tomarlo de forma unilateral dentro de los 30 días de corrido. A ver, en muchos trabajos esto termina sucediendo por, bueno, algún acuerdo, alguna conversación más bien de palabra entre el empleado y el empleador. Lo que se busca con fijar esto por ley es darle la garantía al trabajador de que en caso de tomarse ese día sin el aval del empleador, va a tener una ley que lo ampare para descansar después de haber trabajado en uno de sus días de descanso. En caso de que el empleador no otorgue el descanso compensatorio, deberá pagar la remuneración con un recargo del 100%, es decir, el doble del día de esa jornada. Y si tampoco cumple su obligación, deberá abonar además una indemnización equivalente al salario del tiempo trabajado, también con el recargo del 100%. Esto lo que le hace es un incentivo, de alguna forma, a que se dé ese día de descanso, porque termina siendo mucho más costoso a nivel monetario pagar estos recargos. Ávila en su proyecto advierte que en la práctica muchos trabajadores pierden su descanso efectivo y no obtienen una reparación adecuada cuando el empleador
omite otorgar ese franco. Y lo que repara también es en el artículo 207 de la Ley del Contrato de Trabajo, que dice que no fue modificada desde 1974, hace ya más de 50 años que está esta normativa respecto al trabajo en los días de descanso. El proyecto también suma una novedad, atención a esto, porque si el trabajador ejerce el derecho al descanso... No ejerce, perdón. El derecho al descanso compensatorio en el plazo previsto, el crédito no se extingue, no es que tiene una fecha de vencimiento este beneficio que se queda el trabajador. Y si el franco no otorgado se sumará automáticamente a la licencia anual ordinaria del periodo siguiente, dando la garantía de que por más de que pase el tiempo sigue teniendo vigencia. Y este es otro de los puntos también que tiene este proyecto. Vamos a pasar a... Ahí teníamos No, la anterior me parece, te quedó. La declaración de Ávila. Ajá. El proyecto ordena la secuencia normativa y refuerza la seguridad jurídica, dejando en claro que ningún esquema de compensación puede neutralizar el descanso semanal. Este es básicamente el principal argumento que esboza este diputado de origen sindical que pidió el acompañamiento a sus pares dentro del bloque y también está buscando dentro de los distintos diputados de estirpe sindical en las distintas bancadas para poder avanzar con este proyecto. Está cambiando mucho la manera en la que trabajamos, ¿no? Y la manera en la que nos relacionamos con nuestras obligaciones. Esto es algo que se conversó no solamente con esta reforma laboral, sino con las propuestas anteriores de las modificaciones de las jornadas laborales. Exacto. Donde había ahí otra lógica de cumplir objetivos, de días de descanso o de por ahí aglutinar en algunas horas de la semana, condensar mucho trabajo y después tener más tiempo libre. Lo que pasa es que lamentablemente muchas personas lo que hacen en el tiempo libre que obtienen de un trabajo es trabajar para otro. Claro. Porque estamos todos pluriempleados, en promedio el argentino está trabajando 4 horas más de la jornada laboral para poder cubrir con sus necesidades. Exactamente. Así que bueno, es un panorama, digamos, para entender que por lo menos la dinámica laboral tal cual la conocemos, por las leyes que nos rigen, está cambiando y ha cambiado. Sí. Bueno, tiene que ver también con lo que se habla, ¿no? De modernización laboral en algún punto. El diputado lo que viene a proponer básicamente es que se respete ese día de descanso semanal que tienen los trabajadores en caso de que, bueno, tengan que trabajar el día de su franco o los días del fin de semana que le correspondan, y también fija una serie de parámetros para que en caso de que eso no se cumpla, bueno, sí tenga un costo monetario para el empleador. Sí, hay estructuras, digamos, más grandes donde esas cosas están más controladas o más reguladas y nadie acumula estos días. Entendiendo también que, ya que hablamos mucho de lo que se conoce como la industria del juicio y demás, cuando las personas están, digamos, no respetando sus horarios de descanso, lo que se produce ahí son más situaciones de accidentes laborales. Esto queda demostrado de los choferes profesionales muchas veces porque cumplen con su jornada laboral de 8 horas Claro. y después se bajan de ese colectivo y manejan durante 4 o 5 horas una autoaplicación. Y ahí decís, che, ¿cómo está chocando la gente? No, la gente está más estresada, está trabajando más, durmiendo menos. Y bueno, por eso en algunos trabajos, por una cuestión lógica y natural, se controla mucho más esto y que más allá de la cuestión, digamos, económica, el resarcimiento económico, la persona tiene que descansar. ¿Viste? Y no tiene que haber ahí, no puede superponerse, por más que reemplace a alguien en un turno, tiene que haber pasado una suficiente cantidad de horas para que vuelva a entrar a trabajar, a la fábrica, lo que sea. Sí, eso también está garantizado, pero es un poco lo que decías vos, Meli, antes, ¿no? Muchas veces en esas horas de descanso también se terminan
usando incluso para realizar otras tareas. Sí, ni que hablar con lo que se conoce como la uberización del trabajo, ni que hablar con la posibilidad de cumplir con trabajos de manera telemática o digital. Claro, ¿no? porque Estos aparte esto formatos es para los híbridos. trabajadores que están en relación de dependencia. Claro. Después tenés un montón de trabajadores que son monotributistas hoy, que cumplen como si fueran un trabajador en relación de dependencia, pero tienen un sistema de contratación a través del monotributo, que ahí tenés que ir negociando día a día con tu empleador. Sí, eso es lo que termina ocurriendo. De hecho, igualmente muchas veces lo que tienen los juicios laborales es que en caso de garantizar que el monotributo esconde una relación de dependencia encubierta, se terminan garantizando que se cumplan todas estas normas y legislaciones que también aplican para los que son empleados formales en relación de dependencia. Ahora con toda la cuestión de, digamos, la justicia metiéndose en la reforma laboral, ¿en qué carácter queda la ley? ¿En carácter de suspensión? No, todavía no se sabe porque hay una apelación, entonces hay que ver si en la apelación se sigue manteniendo la ley o no. Tendríamos que consultar con un abogado porque está muy, muy confuso, porque está en tantos juzgados Claro, la ley. Sí, se presentaron tantos pedidos de cautelares en distintas provincias que eso frena un poco. Lo que sí, a los hechos, lo que resulta eso es todas esas inversiones que iban a venir para generar trabajo a partir de la modernización laboral, muchas de ellas están frenadas esperando que se resuelva en la justicia. Claro, esto es lo Creo que va a terminar en la corte, me parece, algunos de los casos. Ahora hay digamos, la cautelar grande, donde se habían suspendido los 82 artículos, que era casi todo lo más importante de la ley, esa fue apelada. Claro. Lo tiene que resolver la Cámara Lo que Nacional. pasa es que ahora tomó el caso la Cámara Administrativa, de Procedimiento Administrativo, porque el gobierno apeló y la Cámara de Procedimiento Administrativo dijo que le correspondía a ellos, no a la Cámara, a la justicia laboral. Bueno, entonces también va a haber otro debate sobre ese tema. Una cuestión más procesal. Exactamente. Sobre el procedimiento, bueno, lo tomó la Cámara, que es una Cámara más beneficiosa para el gobierno. Entonces, bueno, vamos a ver en qué termina toda esta polémica judicial. Es que el gran antecedente es el DNU 70 y la Cámara Nacional de Apelaciones, que terminó paralizando lo que imponía ese primer decreto que reformaba muchas de las cosas que ahora están aprobadas en la ley. Claro, y es lo que se conoce como la inseguridad jurídica, ¿no? Como que, bueno, me rediscuten las leyes, las condiciones, después yo me pongo a contratar gente, pero no sé bajo qué normativa estoy contratando personas. Algo parecido va a ocurrir con las inversiones mineras. Ya vimos que el gobierno de La Pampa el viernes ya presentó los primeros pedidos de cautelares frente a la ley. Sí, pero igual lo van a aplicar las provincias mineras, no las provincias no mineras. Claro. Pero la ley es nacional. Está bien, pero la van a aplicar las provincias mineras, ya tienen inclusive sus propias legislaciones. Ahí va a estar medio... Bueno, por eso, pero justamente ese mismo límite, esa misma inseguridad jurídica es la que tenía en vilo a las empresas mineras antes de la sanción de la ley, que le pedían al gobierno que hicieran un procedimiento que ampliaran mayor cantidad de audiencias públicas para que se garantizara la transparencia del proceso, que pedían que los funcionarios del gobierno y de las provincias también vinieran a defender este proyecto. Eran de los principales interesados en que el procedimiento de esta ley, y que fuera una ley proclive para las inversiones, pero que tampoco tuviera ese coqueteo constitucional con el artículo 42, por ejemplo. Entonces, esas discusiones también se van a dar y vamos a ver que en muchos casos las inversiones mineras van a esperar a que se termine de definir en tribunales de segunda instancia o en la Corte Suprema a la hora que va a ser la Corte la que va a definir esas terminar. inversiones. Sí, creo que la Corte lo va a terminar definiendo porque va a haber algunos conflictos entre provincias, Claro, que por ya eso. los hay. Entre Mendoza y La Pampa Mendoza hace y La Pampa muchos es histórico, años. así que... Es histórico un conflicto que hay. Inclusive con la aplicación de la antigua ley también hubo muchos conflictos. Sí. Bueno, ya sobre el final quería repasar brevemente entonces la agenda que está prevista, por lo menos hasta aquí, para esta semana, donde no hay en el corto plazo una posibilidad de una sesión especial.
Sí van a avanzar entre el martes y el miércoles en las distintas comisiones para empezar a plantear su agenda y sus lógicas de trabajo. Vamos a ver con qué frecuencia se van a producir estos... tenemos una sesión prevista para el 29. De abril, donde tendría que venir a exponer el jefe de gabinete. Exactamente, que bueno, seguramente va a generar mucho interés por toda la cuestión que está avanzando en la justicia, ¿no? Los pedidos de averiguación o de cruce de datos respecto de el aspecto patrimonial del jefe de gabinete y todo lo que ustedes ya saben que ha generado, bueno, mucha inquietud de cara a las entrevistas periodísticas que se le hizo a la escribana del jefe de gabinete. Hoy también había algunas declaraciones relevantes en la justicia sobre estas mujeres que fueron las que fueron aportando y generando. ¿Qué fueron a declarar? Exactamente, exactamente. Bueno, decía, el martes la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, a las 13 horas, a las 14, Relaciones Exteriores y Culto con Legislación General. A las 14, Comisión de Comercio. A las 15, también Comisión de Agricultura y Ganadería. Y el miércoles a las 11, la reunión conjunta para poder debatir el proyecto de ley del Convenio Internacional de Nairobi, el acuerdo de cooperación mutua con el Uruguay, el acuerdo de Argentina con la Secretaría de Convenio de Basilea, y el jueves a las 12, otra reunión que hasta acá no habíamos mencionado, que es la del Tratado sobre Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional. Eso es a las 12 horas del jueves. Así que, bueno, mucha reunión de comisión y la expectativa puesta en el devenir del jefe de gabinete y esta presentación, este informe de gestión que se daría el 29 de abril. El 29 de abril. Y el Senado, un último dato, empieza el puntapié inicial para empezar a tratar todos los 78 pliegos que mandaron. La primera audiencia es el jueves, pero sobre un pliego anterior a estos 78, que es el de Carlos Máiquez, para poder permanecer, pese a que debería jubilarse 5 años más en su cargo, en la Cámara de Casación Penal. Exacto. Padre del ministro de Justicia. Sí. El padre, tal cual. Muy bien, hasta aquí hemos llegado nosotros. Que tengan un hermoso lunes. Quédense en la pantalla de TV porque todo lo que pasa en el Congreso pasa por la pantalla de TV y porque seguramente también hay muchas cosas que se van a ir actualizando a lo largo del día para contarles por dónde va a pasar la agenda parlamentaria. Que tengan una linda tarde, Silvia. Gracias, Tony. También nos vemos el lunes con ustedes y con ustedes mañana aquí, obviamente, en Consenso. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor,
que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda